Bueno, bienvenidos. Este es un análisis del caso del ingeniero Santos. Y bueno, lo que planeo llevar a cabo en este video es acerca, sobre el caso, ¿sí? Es acerca de cómo podemos llegar a abordar este caso, los hechos, una breve síntesis tratando de ser lo más resumido y completo posible. También charlar un poco sobre lo que fueron las decisiones judiciales. Vamos a hablar un poquito de la normativa que rige en este caso y dentro de qué supuesto se podría llegar a encuadrar todo este gran matete en el que nos estamos metiendo, ¿no? Bueno, no podemos arrancar sin antes comenzar a mencionar los hechos. Eh, Tenemos a Horacio Aníbal Santos, un ingeniero recibido luego de un gran esfuerzo de su padre, que era bombero voluntario que dio todo por la educación de su hijo. Horacio tenía una pareja con la cual tenía hijos también. Su pareja se llamaba Norma, es la persona que al día de hoy incluso lo está acompañando. Eh, Podemos comenzar esto ubicándonos en la historia en el año 1990, un mediodía del sábado 16 de junio, cuando la pareja se encontraba en una zapatería de la localidad de Villa Devoto, eh, cuando en ese momento comienzan a escuchar la alarma del auto de, del ingeniero Horacio Aníbal Santos, la coupé de fuego, que estaba estacionada fuera de la zapatería. La pareja, por supuesto, sale a la vereda a ver qué había pasado, porque la alarma se había accionado, y se dan cuenta que el auto sigue estando en el lugar, pero que una de las ventanillas estaba rota, y a lo lejos se podía ver como un masculino, una persona, se alejaba con el portacassette o con el pasacassette en sus manos. Esta persona que está corriendo se da vuelta y de forma casi burlona sonríe de una forma en la que Santos se enfurece de una manera totalmente desproporcional, casi obnubilado. Reacciona, toma a la mujer de brazo, la toma Norma y se suben al auto y arrancan en una persecución que duró al radio de 2 kilómetros, cuando al fin Santos logra cruzar su auto a través de una maniobra y logra frenar a los dos sujetos, en los cuales se pueden destacar que ambos tenían antecedentes por tentativa de robo, que ambos estaban desempleados, que ambos eran padres de familia y que esa mañana habían dicho en sus casas, habían justificado que salían a buscar trabajo cuando en realidad habían salido a robar, en complicidad, ¿no? Tenemos a esta pareja y a este grupo de ladrones. Estos dos ladrones que se llaman Osvaldo Aguirre y Carlos González, los cuales se trasladaban en su Chevrolet Chevy Sedan. Cuando el ingeniero logra atravesar su auto por encima del de ellos, comienza a gritarles que les devuelva el pasacassette. Fue cuando, entre medio del forcejeo y todas esas cuestiones, la pareja del ingeniero, Norma, se da cuenta que pareciera que uno de los sujetos está buscando algo dentro del auto. Fue cuando ella empezó a gritar que nos van a matar, ¿sí? Ella pensó, se le aparentó, se le representó que aparentemente estos ladrones podían llegar a disparar algún tipo de arma posiblemente, y fue cuando Santos reaccionó, decidió anticiparse ante ese supuesto. Santos era una persona que había pasado por un montón de robos anteriores, en más de una ocasión les desvalijaron la casa, también había sido víctima de un montón de robos de pasacassette, de los portacassette, pasacassette, lo que sea, y esta persona ya estaba cansada. Entonces a lo que se había dedicado era a practicar el tiro federal. A partir de dichas prácticas consiguió un revólver calibre 32 que portaba en su mano hábil al momento del hecho. Fue cuando Santos decide bajarse del auto y entre el medio del forcejeo procede a dar dos disparos. Un disparo y el otro también
entran justo por las cabezas de ambos malvivientes, de ambos delincuentes, dándoles como resultado trágico la muerte. Ahora bien, ¿qué dijo la justicia ante este caso, no? Bueno, primero que nada, Santos fue, luego de 5 días, a través de los cuales hubo todo un proceso de investigación por parte del juez y demás, a través de los allanamientos correspondientes y todo el papeleo eh, jurídico que se pone de por medio, eh, logran interceptar a Aníbal Santos y logran detenerlo. Primeramente se lo condenó a homicidio simple reiterado y fue condenado a 12 años de prisión por dicho acto. Después, en el año 1994, fue cuando el abogado que sostenía que Santos había actuado bajo un estado de inconsciencia o incluso una emoción violenta, logró apelar la decisión de la corte, logró apelar el fallo y pudo hacer que en 1995, es decir, un año después, condenaran a Santos por exceso de legítima defensa y le dieran 3 años de prisión en suspenso. Ahora bien, ¿qué quiere decir legítima defensa y el exceso de ella? Primero debemos aclarar lo que sería el concepto de legítima defensa. La legítima defensa es un supuesto en el que la ley nos permite defendernos ante casos en los cuales estamos sufriendo o agresión ilegítima por parte de la otra persona y ese supuesto en el que la ley nos permite defendernos tiene 3 requisitos. Como ya dije, uno es la agresión ilegítima, el otro es la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende y el tercero es la proporcionalidad del medio empleado para la defensoría de uno o de otro, ¿sí? Entonces, tenemos el supuesto en el que la ley nos permite defendernos o defender a una persona. ¿Cuál sería el supuesto? Por ejemplo, cuando yo me estoy defendiendo del ataque de una persona, debo haber evitado tener o haber causado una provocación para que esa persona justamente se avalanche sobre mí a pegarme, ¿sí? Es decir, que yo puedo invocar, no puedo invocar ilegítima defensa cuando yo provoco a esa persona a que me pegue o algo por el estilo, ¿sí? Eh, bueno, ahí tenemos la agresión ilegítima por parte de la otra persona y la falta de provocación suficiente de mi parte, ¿sí? Yo no debo provocar a la persona para que mi legítima defensa sea válida. Tenemos el tercer elemento, que es la racionalidad del medio empleado, es decir, el objeto con el que me defiendo no debe ser uno desproporcional a la situación inminente. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo 3 elementos, uno es un fierro, el otro es un gas pimienta que alcanza los 8 metros y el otro es un arma, ¿no? Yo en ese supuesto debo elegir el elemento que sea menos lesivo, es decir, que me sirva para neutralizar a la persona y no matarla, por ejemplo, ¿sí? Como en el caso del ingeniero Santos, que esta persona lo que hizo fue tomar un arma y disparar justamente a la cabeza de estos ladrones, ¿no? Bueno, por eso la justicia dictaminó que Santos se encuadraba perfectamente en el exceso de legítima defensa, ya que si bien hubo una agresión ilegítima por parte de los ladrones, una falta de provocación suficiente también, porque Santos no provocó a esos ladrones, pero en lo que sí hubo exceso, lo que podemos determinar que hubo exceso, fue en cuanto a la defensa de sus bienes. Sí, Santos reaccionó de una forma totalmente desproporcionada ante este supuesto y terminó por matar a estas 2 personas. Lo que hace la ley es darnos un supuesto en el que nos podemos defender. Ahora bien, cuando nosotros imponemos ese límite excedido por la ley, tenemos una pena que puede ser la del artículo 79, que puede ser por homicidio, o en caso de que el homicidio sea culposo, por ejemplo, tenemos el caso de la pena prevista en el artículo 35 del Código Penal, la cual nos dice que
aquella persona que haya infringido los límites impuestos por la ley va a recibir el castigo por parte del delito de culpa o imprudencia, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta que a Santos ese fue el artículo, o sí, el artículo que se le aplicó en ese momento, ya que si bien, como ya dije, hubo una agresión ilegítima por parte de los ladrones y una falta de provocación, lo que hubo en el caso de Santos fue un exceso en la ración, en el medio empleado para poder defenderse, ¿se entiende? Entonces, bueno, ahora, ¿qué decisión hubiese tomado yo en ese caso? Para mí, a mi parecer, Santos provocó algo que se llama justicia por mano propia. ¿Por qué llegó a esta conclusión? Porque el tipo, a ver, más allá de que hubo determinadas denuncias, de que la justicia no hizo nada, más allá de que sufrió un montón de robos, el tipo también se preparó para ese momento. Es decir, practicó en el tiro federal para poder prepararse y defenderse ante un nuevo robo. Santos vivía paniqueado, vivía horrorizado por las situaciones que había sufrido o que le había tocado pasar. Y entonces, para mí, en el transcurso en el que Santos persiguió a estos ladrones por el radio de 2 kilómetros, sin haber hecho un llamado de atención a las autoridades, este supuesto me parece que encuadra muy bien en el caso de justicia por mano propia. Santos tomó la ley en sus manos, justamente, y decidió acercarse y hacer cometer el injusto a aquellas personas que también le habían hecho lo mismo. Entonces, más allá de eso, la justicia dijo que el caso fue un exceso de legítima defensa, ¿sí? En mi caso y a mi parecer fue un exceso, perdón, un caso de justicia por mano propia. Bien, después la pena que él obtuvo fue de 3 años de prisión en suspenso, es decir, que lo culparon por el artículo 35 que ya previamente mencionamos y bueno, nada, en fin, ese fue el fin del caso, ¿no? Más allá de unidas y vueltas, más allá de las cuestiones sociales que surgieron en aquel momento, que estaban entre los que lo defendían a Santos y aquellos que lo culpaban o lo determinaban como un asesino, aquellas personas que decían que había sido justiciero por haber tomado justicia por sus propias manos ante este supuesto tan injusto, y aquellas personas que decían que era totalmente desproporcional que Santos hubiese matado a estos dos ladrones por haberle robado de pasacácer. Las opiniones sociales se dividieron en dos y se mantuvieron así por un largo y largo tiempo. Incluso las declaraciones del mismo presidente Carlos Menem de aquel entonces solo también sumaron más confusión, y habían programas de TV que incluso dedicaban horas y horas al análisis de la justicia por mano propia, del exceso de la legítima defensa, de la emoción violenta y demás, en los cuales pareciera haber encuadrado este caso, pero lo cierto es que la justicia determinó que el caso del ingeniero Santos fue un exceso de legítima defensa. Muy bien. Ahora llegamos a este supuesto, ¿por qué? Porque dictaminamos que en el caso de la legítima defensa tenemos los tres supuestos a partir, o los tres elementos, a partir de los cuales debemos determinar cuándo una persona actúa de una forma justificada ante la ley. Decimos entonces que en el caso de Santos hubo un exceso por parte de la racionalidad del medio empleado, es decir que Santos tomó una decisión equivocada al implementar el arma como un medio de defensa. Muy bien, esto ha sido todo y espero que haya quedado lo suficientemente claro.